Eso de vuelta. Entonces, estábamos por el capítulo 3, la página 37, por ahí. Vamos a avanzar, igual todo se retoma. En la página 38, no sé si habíamos nombrado, como habla acá de, o sea, la mitad de la página, como veníamos diciendo, en este texto, Freud confunde o toma como sinónimos ideal del yo y super yo, ¿sí? Lo que vamos a despejar ahora, y que va a tener que ver después con lo que veamos en Lacan, es seguimos con los dos momentos en la constitución del super yo. Super yo o ideal, porque los da como sinónimos. Una es la identificación primaria, las primeras marcas, los primeros registros que quedan de los primeros vínculos con los otros adultos, digamos, que satisfacen las necesidades del chico, que es la madre en principio, son incorporadas por identificación y van a formar por un lado el yo, y esas primeras identificaciones de los rasgos de esos primeros otros forman el super yo. Ese primer tiempo Freud lo llama identificación primaria, ¿sí? Después, ahora vamos a seguir con esto. Ahora, en la página 38 viene hablando de esta posición que tiene el super yo, que juzga al yo y que hace que el yo todo el tiempo se sienta no suficientemente valioso para el super yo. Nunca alcanza a satisfacer ese ideal que el super yo le impone. Entonces viene diciendo, es fácil mostrar que el ideal del yo satisface todas las exigencias que se plantean a la esencia superior en el hombre, y un poco más abajo, al final de ese párrafo dice, la tensión entre las exigencias y la conciencia moral, la tensión entre las exigencias de la conciencia moral y las operaciones del yo es sentida como sentimiento de culpa. Entonces, el sentimiento de culpa es la tensión que se produce entre la conciencia moral, que evalúa todo el tiempo lo que cuánto responde a los ideales, y lo que el yo vive como habiendo satisfecho o no esos ideales. O sea, la tensión entre el ideal y el yo es impuesta por esa conciencia moral que juzga todo el tiempo, y la diferencia entre esos ideales y lo que el yo es y lo que el yo puede es vivida como sentimiento de culpa. Que acá estaba la contradicción, que en un momento habla de sentimiento de culpa inconsciente, dice que es contradictorio decir que un sentimiento es inconsciente, entonces después habla de sentimiento de culpa o sentimiento de culpa consciente. Una de las cuestiones que veníamos charlando, creo, la vez pasada, es, que es bastante complicado, y después vamos al capítulo 5, el tema de si el super yo es consciente o no consciente. ¿Qué dijimos o qué piensan? Volvamos a pensar en eso. El super yo, ¿es consciente o no? Porque por un lado venía hablando de que el yo se forma por las representaciones palabras, por las palabras oídas. El lugar que tiene la percepción de lo auditivo, tan importante en la constitución del aparato psíquico. Porque el nene escucha voces desde que nace, y en un momento empieza a poder incorporar y que esas voces empiecen a tener algún sentido. Entonces, la representación palabra, que es propia del sistema preconsciente-consciente, proviene de la palabra oída. Ahora, Freud habla de que las primeras percepciones auditivas, que son esas palabras oídas,
Estábamos diciendo entonces que el yo se forma por la incorporación de esas palabras oídas, pero Freud habla de que el super yo proviene de lo oído. Cuando Freud habla de lo visto y lo oído, son percepciones que quedan registradas en el aparato, pero que todavía no tienen un significado y que van a tener un efecto posterior. Lo visto y lo oído. Lo nombra 2 o 3 veces. Entonces, en ese lugar no, entonces. ¿Cómo? Visto desde esa no es Entonces, consciente. te quedaste con lo que estaba preguntando y yo, claro, estoy haciendo todo el desarrollo. Sí, pero porque tiene 2 caras. Estoy preguntando si el super yo es consciente o no es consciente, ¿no? Pues estamos hablando de cómo cuando habla de sentimiento inconsciente de culpa es una contradicción, entonces que después dice no se puede decir que el sentimiento es inconsciente. Entonces ahí caímos en esta consideración de pensar si el super yo es consciente o no, ¿no? Y entonces estábamos hablando de que el super yo se formaba en 2 tiempos. Después vamos a hablar del segundo tiempo. El primer tiempo tiene que ver con las primeras incorporaciones que provienen de los vínculos con los primeros otros. Ahora, Freud dice que no hay duda que el super yo proviene de lo oído. Cuando habla de lo visto y lo oído son registros que quedan que todavía no tienen significado, ¿no? Entonces ella dice, entonces no es consciente. Vamos a ver que el super yo tiene partes que son conscientes y partes que no. Pero hay una segunda cuestión a pensar. Entonces, ¿qué es lo consciente? Claramente hay, bueno, yo quiero ser buen profesional, quiero ser buena madre, lo que fuera, son cuestiones que provienen o que pertenecen a esa instancia del super yo y son conscientes. Sin embargo, hay otra parte del super yo que es inconsciente, porque uno constantemente tiene, y vamos a ver también con toda la cuestión del inconsciente que lleva al padecimiento y demás, todo eso claramente, no es que uno dice, ay, yo quiero sufrir, pero sin embargo hace cosas que lo hacen sufrir porque el super yo lo está castigando. El sentimiento inconsciente de culpa también es algo, aunque sea paradójica la manera de nombrarlo, es que el sujeto se siente culpable porque nunca alcanza lo que decíamos recién, por esa diferencia entre el ideal y lo que el yo es, y la conciencia de culpa que lo castiga. Entonces todo eso no es consciente, no es que se quiere castigar. Eso es lo que a veces uno escucha como, ay, soy hiperexigente conmigo mismo. La hiperexigencia, digamos, está la parte consciente de, ay, sí, porque yo quiero que me vayan, pero tiene toda una pata que no es consciente. Sí, dice, bueno, ¿por qué tengo que no estar nunca conforme? ¿No? Sí. Ahora, cuando habíamos nombrado, creo ya antes, que, no, ahora lo nombré en el capítulo 5, el super yo, dice Freud, se puede pensar como el imperativo categórico kantiano, que está en el capítulo 5, ahora lo leemos, pero quiero tomar esto que estamos pensando de si es consciente o no es consciente. Si el super yo aparece como representaciones palabras o no. ¿Por qué? Porque las representaciones palabra supuestamente pertenecen al sistema preconsciente-consciente. Cuando Freud dice que el super yo hay que pensarlo como el imperativo categórico, ¿habíamos charlado de esto o no? ¿Algo? Sí, Que el imperativo categórico significa que Kant que decía, obra de acuerdo a que tu máxima pueda ser tomada como universal. Quiere decir que uno está obligado a obrar, o sea, si vos decís, bueno, si yo robo, van a robar, yo le robo al vecino, el vecino me roba a mí, todo un desastre. Entonces uno actúa de acuerdo a máximas que son universales, como que no se pregunta, bueno, hoy robo o no robo, y mañana mato o no mato, ¿no? Es como que, bueno, lo que dice Freud es que el super yo actúa de esa manera, imponiendo una ley que uno
¿abrís? Sí. Que uno no se va a preguntar si tiene o no que responder a esa ley. Hola, ¿cómo andás? Sí, está acá. Acá. No, poner la silla ahí si querés, pero tengo que traer otra del consultorio, si no. ¿Te arreglás? Sí. Bueno, ahí después traigo otra silla. Sigo que estamos retrasados con la clase. Bueno, entonces decíamos que el super yo aparece como una frase que se le impone a la persona y de la cual uno no puede zafar, ¿no? Entonces, bueno, el nombre de las ratas serás un gran hombre o un criminal. Yo no sé si les di la vez pasada el ejemplo de una paciente que siempre utilizo para explicar lo que es el super yo a esa paciente, porque es muy interesante como ejemplo. Esta paciente, no lo comenté, esta paciente es una persona que cuando nació la madre la compró ilegalmente. Viene una historia muy, muy complicada. La madre era muy agresiva y muy violenta con ella, pero la madre misma era hija supuestamente de un cura y su hermana en España. Bueno, toda una cosa muy complicada. Y la madre todo el tiempo la trataba mal y le decía: si fueras buena, para mí no serías. Me tocó una, decía que era hija del diablo, ¿no? Pero toda una cosa tremenda. Cuando tenía por ahí 4 o 5 años, la mamá estaba cosiendo y le decía: ¡ay, se me fue una aguja por las venas! Le decía a la nena chiquita, para que vean el nivel de violencia. Bueno, cuando llega por primera vez, en realidad esta paciente que es psicoanalista, pero bueno, es la única vez que por determinada cuestión yo le dije que no la iba a seguir atendiendo. Ahora les cuento el caso. Pero ella llega, tenía como una posición perversa, con todo el mundo, maltrataba, ¿no? Pero era, digamos, la frase super yoica era: tenés que ser mala. Ella no podía actuar de una manera diferente. Si fueras buena, para mí no serías. Entonces yo, ¿qué hice en esa entrevista y después a lo largo de su tratamiento? Es lo que uno tiene que buscar en el análisis, es poder cuestionar, dialectizar la frase, mostrarle que la frase puede tener otros sentidos y que uno no está sometido a ese supuesto sin poder actuar de otra manera. Pero con el imperativo kantiano no puede no funcionar de acuerdo a ese imperativo. No matarás, no te vas a preguntar, ¿no? En cambio, la frase super yoica hay que lograr poder cuestionarla, porque dice Freud que el éxito o fracaso de una cura va a depender del nivel de exigencia del super yo. Cuán grave o cuán exigente sea el super yo, cuán extrema la exigencia del super yo, cuán poderoso sea ese super yo, va a definir si la persona puede o no curarse, si va a permitirse estar mejor. Entonces, esta paciente que trae esa frase, yo le muestro desde la primera entrevista, le digo: mira, esa frase se puede entender de otra manera, es: si fueras buena, para mí no serías buena. O sea, si sos buena, yo no te voy a ver como buena igual. Porque la madre la entendía como: tenías que ser mala, porque si no, no me hubieras tocado a mí. Entonces, el poder mostrarle que ella puede ser buena, que era una cosa de la madre, si la madre no podía verla así por sus propias cosas. Entonces, hay que tratar de equivocar la frase super yoica, ¿no? Pero la cuestión, volviendo a la pregunta que nos estaba guiando en este razonamiento, es si el super yo es consciente o no, si son representaciones, palabras, las que vemos que hay en el super yo. Estas frases que no tienen posibilidades de ser cuestionadas
no tienen el estatuto de cualquier representación palabra. La representación palabra, como lo vemos en Lacan, son justamente significantes que, según cómo vienen encadenados, van a significar una cosa, después otra, ¿no? O sea, se pueden equivocar y dialectizar. Esta frase superyoica es todo lo contrario. Es una muestra, por eso después Freud va a decir, el superyo es el cultivo puro de la pulsión de muerte. En realidad es algo de goce que no entra en los carriles del deseo, que no puede metaforizarse, que no puede hacerse claro, exactamente. Es como un bodoque que está ahí siempre igual, ¿no? Que tiene que ver justamente con ese goce, con el más allá, como veíamos, ¿sí? Entonces, estas son las características del superyo, de una parte del superyo, pero ahora vamos a seguir con el texto, pero estábamos con esta idea de si es consciente o no. Entonces, hay parte consciente, parte inconsciente, que se puede develar y hacer consciente, y parte que tiene un estatuto diferente, que puede estar en representaciones palabra, pero que no funcionan como las otras representaciones palabras, se imponen, digamos, con una crudeza que no se puede dialectizar, ¿no? Y ahí lo podemos vincular con esto de la pulsión de muerte y lo que lleva al goce y al padecimiento. Entonces, vamos al capítulo 5 que va a explicar todo esto que veníamos hablando. Primero habla de ese doble origen, capítulo 5, doble origen del superyo. Dice, bueno, esto que decíamos recién. Así ya dijimos que el yo se forma en buena parte desde identificaciones que toman el relevo de las investiduras del ello. Las primeras de esas identificaciones se comportan como una instancia particular dentro del yo que se contraponen al yo como superyo. El superyo debe su posición particular dentro del yo a un factor que hay que apreciar desde dos lugares. Primero, la identificación inicial, ocurrida cuando el yo era todavía endeble, y el segundo es el heredero del complejo de Edipo. Esto es lo que vamos a ver, estas dos patas, digamos, en la formación del superyo. Una, como decíamos recién, tiene que ver con esas primeras incorporaciones de los objetos parentales que habíamos leído, porque ahora vi que estaba antes, que en la identificación primaria es al padre o a la madre o a ambos, porque no hay diferencia todavía entre los sexos ni hay una conciencia del otro como objeto en las primeras incorporaciones. El segundo momento en donde el superyo se forma es el superyo como heredero del complejo de Edipo. Ahí, digamos, como las cuatro están en Lacan, en realidad, ¿quién va a venir hoy que no vino todavía? Porque si no, ya lo que les iba a dar después tiene que ver con esto. Bueno, igual separémoslo. Lo que vamos a ver es, de alguna manera, con el texto de la significación del falo después, es toda la cuestión de Edipo y castración, y tiene que ver con esto. Entonces, vamos a ver acá qué es este segundo tiempo en la constitución del superyo, que tiene que ver con la fase fálica y el final del complejo de Edipo. Vamos a hacer un rastreo rápido de lo que es el Edipo, que es lo que algo debemos haber nombrado en el otro capítulo, ¿no? Porque estaba antes, pero no sé si llegamos. Bueno, sexualidad infantil. Pasa por distintas fases, oral, anal y fálica. La fase fálica, vos todo esto te resulta muy... No, lo tengo un poquito. ¿Tenés algunas ideas? Sí. Bueno, entonces, la fase fálica, que es más o menos entre los 3 y los 5 años,
es donde empieza a tener importancia, de alguna manera, el genital, los genitales, pero más bien, dice Freud, el genital masculino, porque no hay posibilidades de captar el genital femenino como existente, sino más bien se lo ve como que falta el pene y no que hay una vagina. No hay noción de la diferencia de los sexos ni de los dos genitales que existen, sino que todo lo que sucede en la fase fálica puede representarse como que el nene lo que piensa es ¿se tiene o no se tiene pene? O sea, la primacía del falo implica falo no es lo mismo que pene. Falo quiere decir premisa universal del pene, quiere decir todos tienen. Por eso hay que diferenciar el pene, el órgano masculino, del falo. Entre los 3 y los 5 años existe esta característica de pensar para el nene, sobre todo, porque después vamos a ver con la nena es un poco diferente, que en realidad la nena también tiene pene, que le va a crecer, hay una renegación de la castración. En esa misma fase se elige por primera vez a los padres como objeto de amor, al padre sobre todo si es una nena, a la madre sobre todo si es un varón, pero en realidad por la bisexualidad, hay un Edipo completo, entonces uno ama y odia a cada uno de los dos, ¿no? La elección de los objetos edípicos de amor se da durante esa fase fálica. Antes hay una etapa preedípica en donde la madre es el primer objeto de amor para los dos. La nena tiene que pasar de la madre como principal objeto al padre y el nene sigue con la madre. Esto es parte importante en lo que es la formación y la elección de los sexos, de la homosexualidad. Exactamente. Una etapa como exactamente ahí. Entonces, justamente según cómo se atraviese, yo me quedé pensando, vos siempre querés ver cosas clínicas, pero en realidad todo lo que vemos es también clínico, porque todo puede ser pensado con cada uno de los pacientes, ¿no? Cómo se atraviesa la fase fálica y el complejo de Edipo va a determinar, que es lo que leemos después en el texto de Lacan, dice Lacan, la asunción del tipo sexual. Quiere decir si uno va a devenir hombre o mujer. Y la estructura neurótica se termina de conformar en ese momento, según cómo se atravesó la fase fálica y el complejo de Edipo. La estructura psíquica va a estar determinada por ese vínculo con esos primeros otros y cómo se atravesó esos 5 años de vida. El complejo de Edipo, cuando se termina esa fase fálica, dice Freud, se reprime, dice, va al fundamento. Es una metáfora, una manera de traducirlo, pero se reprime el complejo de Edipo y porque hay represión, la persona es normal o es neurótica. Después vamos a ver que de ahí, digamos, puede ser homosexual o heterosexual, pero por lo menos tiene la estructura normal. Si es un perverso, no se reprime la sexualidad infantil y edípica. Entonces quiere decir que va a quedar determinada la estructura psíquica al final de esa fase fálica. Y ahí se forma el super yo. Cuando habla del segundo tiempo en la conformación del super yo, es ese momento. Ahí es donde se da la represión, la negación y la desmentida, ¿no? Sí. A ver, no. Negación no, renegación. Los tres grandes mecanismos que determinan las tres estructuras, sí, represión, renegación y forclusión, dice Lacan, o rechazo a la realidad. Pero en la psicosis no llega a esa. No. Entonces sí, tenés razón, que lo dijimos. Ahora iba eso. Digo, sí, los nombres son esos. Sí.
como ella dice, para que una persona devenga psicótica, la falla es muy anterior a lo que es la fase fálica del complejo de Edipo. Está en los primeros tiempos, primero año, 2 años, digamos, lo que no operó de una manera normal, por lo cual la estructura va a ser psicótica, tuvo que ver con algo que sucedió en los primeros momentos. Ahí que justamente lo que vamos a ver, una falla, lo que acá llama la función paterna, pero en realidad tiene que ver con la falla en lo simbólico, lo que venimos hablando en relación al lenguaje, es una falla de los primeros tiempos de la constitución del aparato. En cambio, si es neurótico o perverso, o sea, si hay represión o renegación, está determinado por cómo se atravesó la fase fálica y el complejo de Edipo. Entonces, esa es la diferencia principal en relación a los momentos en donde una estructura termina de constituirse y qué tipo de patología va a tener, qué tipo de estructura psíquica. Entonces, dice Freud, el super-yo se va a formar en 2 tiempos. Las primeras identificaciones, las primeras incorporaciones que van a quedar ahí formando parte del super-yo, y en un segundo tiempo que es el final del complejo de Edipo, en donde cuando se reprime la sexualidad infantil y edípica, se incorporan las normas de los padres que antes eran externas y se hacen propias. Entonces un nene por ahí está tocándose, o sea, aparece desnudo cuando hay gente en la casa y los padres diciendo no, andate a la habitación, vestite, lo que fuera, no te toques. Y en determinado momento esa ley se incorpora, forma parte del super-yo y empieza a tener vergüenza, ¿no? ¿Cómo voy a salir? Hay gente, ¿no? Entonces ahí las normas parentales se incorporaron formando parte del super-yo. Ese es el segundo tiempo en la constitución del super-yo, que es lo que está diciendo acá. Entonces, el primero es la identificación inicial y el segundo es el heredero del complejo de Edipo. Entonces dice, bueno, van a formar el complejo paterno que se contrapone al yo y busca dominarlo. La cuestión es el momento recordatorio de la endeblez y dependencia en que el yo se encontró en el pasado y mantiene su imperio aún en el yo maduro. O sea, cada vez, cuando vos decías si la hiperexigencia tiene que ver con esto, cada vez que pensamos en el super-yo y en cómo el super-yo está determinando el padecimiento de una persona, por ejemplo, en este paciente que hablábamos antes, en realidad lo que hace presente es lo inmaduro que es el yo, porque sigue buscando ser amado por el padre, sigue buscando, yo tengo que hacer las cosas bien, porque es como un nene chiquito que está buscando aprobación. Entonces dice, recuerda la dependencia y la endeblez del yo que tenía en el pasado. Y acá dice, así como el niño estaba compelido a obedecer a sus progenitores, de la misma manera el yo se somete al imperativo categórico del super-yo, ¿no? Bueno, entonces, la cuestión de cómo después empieza a hablar de las resistencias a la cura. El tema de que el super-yo todo el tiempo castigue al yo porque no llega a ser lo suficientemente a responder a los ideales como debería, lo suficientemente bueno, inteligente, valioso, lo que sea, lleva esta instancia a lo que Freud descubrió y nombra como reacción terapéutica negativa, que es muy frecuente que en los tratamientos, cuando vemos que la persona empieza a estar mejor, aparecen resistencias. Y a eso llama reacción terapéutica negativa las resistencias vinculadas con el super-yo, porque hay otras resistencias. O sea, la persona dice que encuentra,
empeoran en el curso del tratamiento en lugar de mejorar. Presentan la reacción terapéutica negativa y habla de una ganancia en la enfermedad. O sea, hay una satisfacción en el sufrimiento. La satisfacción que proviene de este super yo que necesita castigar. Entonces, lo que llama ganancia de la enfermedad. ¿Ustedes les suena esto? Porque hay dos cuestiones muy diferentes en relación a este término. ¿Ganancia cómo? Ganancia de la enfermedad. Beneficio primario y beneficio, secundario. claro. Bueno, ¿qué sabes del beneficio de la enfermedad? ¿A qué llamamos? Difícil. En general, cuando uno Sí. dice el beneficio secundario del síntoma. Claro, como que hay goce. un goce, ahí gozás con eso, para algo le sirve. Bueno, pero lo que quiero es diferenciar Claro. dos cuestiones. En general, cuando uno habla de el beneficio secundario del síntoma, no está hablando está hablando de un aspecto, pero no del goce en sí, que ahora vamos a ver qué quiere decir, sino de todo lo que conscientemente implica como beneficioso, las consecuencias beneficiosas que trae un síntoma. Por ejemplo, hay una señora, tiene 3 hijos, no, este nene pobre es fóbico, así que no sale solo, está siempre conmigo, yo lo acompaño. Entonces, el chico ese tiene el beneficio secundario de tener a todos alrededor preocupados, la madre está siempre con él, a diferencia de los otros chicos. Ese es el beneficio secundario, que son beneficios conscientes. Y también, en alguna parte, Freud lo llama ganancia de la enfermedad. Ahora, en otros lugares, habla de ganancia de la enfermedad como beneficio primario del síntoma. Y ahí habla del goce o la satisfacción que el mismo síntoma trae. En este caso, porque también tiene que ver con otra cosa, con el ello, pero en este caso tiene que ver con el goce en el padecimiento. La necesidad de sufrir supone un goce y es esa ganancia de la enfermedad vinculada con el super yo. El beneficio primario del síntoma es esto. Lo que pasa es que el síntoma también tiene un beneficio primario vinculado a lo pulsional mismo. Yo siempre digo, como ejemplo, cuando hay Elizabeth, que Elizabeth tenía fantasía de estar con su cuñado, deseo de estar con su cuñado. En el dolor que tienen las piernas, dice, ay no, me den las piernas, no puedo caminar, no sé qué. Está todo el tiempo presente su deseo por su cuñado, está satisfaciendo algo de ese deseo, como si se estuviera acostando con su cuñado en ese dolor en las piernas. Está todo el tiempo presente una satisfacción con su cuñado en ese síntoma, pues si desaparece el síntoma, desaparece esta presencia del cuñado. Eso también es algo de beneficio primario, el goce mismo, la satisfacción misma que hay en el síntoma, pero en ese caso vinculado con lo pulsional y con lo reprimido. ¿Se entiende las diferencias? Pero en este caso, ¿cómo hablas vos de esta satisfacción en el dolor de las piernas por la fantasía de acostarse con, que es una interpretación? Claro, yo estoy pensando que todo síntoma tiene 3 tipos de satisfacciones de las que estoy nombrando. Una es el beneficio secundario, que es todo lo conveniente que me resulta a mí no tener este síntoma. Otro es el beneficio primario vinculado con el super yo. Me castigo porque soy mala persona, así que te mereces que te vaya mal. Entonces tengo tal síntoma, ¿no? Y otra es este tercer aspecto, que es que todo síntoma implica una satisfacción de lo pulsional y de algo reprimido. ¿Por qué hay un síntoma? ¿No? Cuando trabajamos las formaciones del inconsciente. Sí. Es un síntoma porque hay algo reprimido. Eso reprimido, ¿qué es?
el deseo edípico de estar con el hermano, con el padre, lo que fuera. Eso está en el síntoma satisfaciéndose, ¿entendés? A eso me refiero. Entonces, en ese caso sí es una interpretación que extraemos del caso de Freud. Pero en cualquier síntoma tenés estos tres aspectos. ¿Entendés? Por eso cuando hablan de hay algún goce o hay una satisfacción o hay un beneficio, están estas tres cuestiones diferentes. ¿Sí? Entonces, siguiendo con lo que dice acá, estamos. Viene hablando de la ganancia de la enfermedad, pero del lado del beneficio primario del síntoma que necesita sufrir y padecer. Por último, dice, no llega a la intelección de que se trata, página 50, de un factor, por así decir, moral, de un sentimiento de culpa. No, se trata de un sentimiento de culpa que haya su satisfacción en la enfermedad y no quiere renunciar al castigo del padecer. Después habla del sentimiento de culpa consciente y esto que es muy importante, la llamada de la página 51, lo que les decía antes, que el éxito o no de la cura depende primariamente de la intensidad del sentimiento de culpa. Muchas veces la terapia no puede oponerle una fuerza contraria de igual orden y magnitud. Muy importante, que es cuán grave es cuán fuerte es el sentimiento de culpa y la necesidad de castigarse. En relación a esto decís lo que nos ibas a contar de esa paciente, ¿por qué decidís no atenderla más? Cuento eso, sí, que fue el único caso. O sea, por un lado, yo la frase esa que es tan clara, en donde cuando viene un paciente, cuando uno descubre su frase super yoica, hay que poder cuestionar eso. Entonces, si alguien dice, yo me tenía que sacar 10, bueno, pero tu papá nunca le iba bien y siempre quiso ser, ¿qué es lo que uno busca? Es que esa frase tan incuestionable, dice, bueno, vos estás queriendo satisfacer esto que tu papá no pudo, pero no tenés por qué pensar que el 9 es malo, sino que el 10... Bueno, entonces uno lo que busca es cuestionar el super yo. Entonces eso con esa paciente. ¿Qué pasó con la paciente? ¿Por qué tuve que decir en un momento que no la atendía más? ¿Cómo los analistas saben que pueden ser analistas? O sea, ¿quién? Muy complicado el tema, porque la gente cae en profesionales que por ahí, ¿viste? Desde... Yo tenía una paciente que su analista anterior se acostaba con ella en las sesiones, aparte es profesor en la universidad, esta chica fue alumna mía, un profesor de otra materia fue analista de ella, se acostaba en las sesiones, pero no solo se acostaba, sino que le cobraba la sesión. A mí me pareció recontra perverso. No solo se acostaba, la pobre chica, que era una fóbica. Bueno. Y yo en algún momento pensé hacer la denuncia, le pregunté el nombre, bueno, al final no hice nada de esas cosas, pero, o sea, que hay riesgo de con quién uno cae, ¿no? Entonces, ¿cómo se autoriza un analista? Lacan dice, el analista se autoriza a sí mismo y de algunos otros. En realidad, Freud, ¿qué va a decir? Cuando habla de las 3 patas en la formación, ¿no? La supervisión, de alguna manera, o sea, que es el análisis personal, el estudio y la supervisión. El propio análisis, de alguna manera, es el lugar en donde te están autorizando para ser analista. Porque si, bueno, esta chica, ¿qué pasó? Ella trabajaba en la municipalidad, estudiaba psicología, era brillante, sacaba 10, todo le iba bien. Cuando se recibió, fue muy fácil para ella pasar a una institución y atender pacientes, porque ya estaba en la municipalidad, para colmo estaba en el sindicato, tenía... Entonces empezó a trabajar en una, donde sigue todavía, en una institución
donde había chicos con enfermedades, retrasos o enfermedades serias, ¿no? Y ella trabajaba ahí. En un momento me empieza a contar de un paciente que ella atendía y entonces me dice, sí, es un chico que me cuenta que tiene una enfermedad tipo enfermedad autoinmune, ¿no? Tipo esclerosis múltiple, una de esas enfermedades. Pero que estaba bien, que estaba compensado, tenía 12 años. Y entonces viene y me dice, bueno, el otro día los vi a los padres, recién empezaba a atender, y los padres me dijeron que el chico es adoptado, así que les dije que tenía que decirles, que ellos tenían que decirle al chico que es adoptado. Entonces los padres le dijeron, y el chico se le desencadenó la enfermedad, pero mal, que no sé si después ya estaba grave, a partir de que le dijeron eso. Entonces, simplemente, lo que yo le decía a ella es, yo ya pensaba que ella no estaba como para atender, ¿no? Que no tenía en ese momento, o sea, yo no estaba de acuerdo con que ella sea analista, pero no me parecía que ella podía ponerse en esa posición. Y cuando me cuenta lo de este chico, o sea, cualquiera puede equivocarse, hay equivocaciones y equivocaciones, pero ella, para mí, tenía que ver con su propia posición en la vida, el hecho de que ella no podía escuchar lo que el paciente necesitaba, o sea, no podía en ese momento con ese paciente estar llevándolo a que los padres le digan, a ver. Entonces le dije, mira, yo no estoy de acuerdo con que vos atiendas, no te puedo seguir atendiendo porque si no yo soy cómplice de que vos atiendas y para mí por ahora no tendrías que atender. Entonces, bueno, dejó de venir. Pasaron unos 5 o 6 años, yo me mudé, no dejé ni mi teléfono ahí, me buscó y volvió y bueno, siguió conmigo durante unos cuantos años más y después estaba diferente y los pacientes la amaban y bueno, yo la seguía atendiendo, pero en ese momento tuvo que ver con eso, que para mí ella no podía atender y si yo la seguía atendiendo estaba avalando que ella fuera psicoanalista. ¿Ves? Es como, de alguna manera ella causaba, tenía que ser mala y causar el mal a los demás. O sea, en esa posición no puede ser analista, ¿no? Bueno, después pudo cambiar. Bueno, sigamos. En la página 53, bueno, en el medio, dice, en todas estas constelaciones el superyo da prueba de su independencia del yo consciente y de sus íntimos vínculos con el ello inconsciente. Ahora bien, teniendo en vista la significatividad que atribuimos a los restos preconscientes de palabra en el yo, surge una pregunta. ¿El superyo, toda vez que es inconsciente, consiste en tales representaciones palabras o en qué otra cosa? La respuesta prudente sería que el superyo no puede desmentir que proviene también de lo oído, lo que decíamos antes, es sin duda una parte del yo y permanece accesible a la conciencia desde esas representaciones palabras. Pero la energía de investidura no le es aportada a estos contenidos del superyo por la percepción auditiva, la instrucción, la lectura, sino que la aporta a las fuentes del ello. Que hay que hablar de varias cosas. Una, la vinculación que hay entre el superyo y el ello, que nombrábamos la vez pasada, ¿no? En donde, tanto para el yo como para el superyo, lo cuantitativo, lo energético, proviene del ello. No operan, sino es gracias al ello. Y está muy clara la vinculación entre el superyo y el ello. Por otro lado, el superyo sabe de lo que hay de pulsional en ese sujeto y de lo que hay de reprimido. Entonces, muchas veces también se puede pensar la vinculación entre el superyo y el ello. O sea, si decide que es posible salir por la calle en bikini o no, o ser infiel o no ser infiel. Todas las normas, digamos, hay una vinculación muy grande entre lo pulsional, que es lo que quiere ese sujeto, y a lo que querría llegar, digamos, para satisfacer ciertas pulsiones, y lo que se permite o no se permite por el superyo. Hay una vinculación muy grande. Pero además, lo que dice acá,
lo que nos preguntábamos antes, si el super yo proviene de los restos de percepciones palabra, ¿no? Ahora, cuando dice el super yo permanece accesible a la conciencia por las representaciones palabras, tenemos que decir que hay una parte que sí y una parte que no. No está bien, no sé si es cuestión de traducción, pero habría que decir que hay parte del super yo que puede ser accesible por representaciones palabras. Parte que aparece en representaciones palabras pero no se hace consciente, como esta frase super yoica, y parte que no van a ser, digamos, que no van a aparecer en la conciencia con representaciones palabras y van a seguir siendo inconscientes. Pero esto de que proviene del oído, dice acá que proviene del oído. Pues yo lo tengo acá, pero no lo leí recién, sí, ¿no? Sí, la leí recién, proviene del oído, ¿dónde está? Léemelo. No lo veo. Bueno, sí, lo dijiste. Yo lo dije, porque está en otra parte, pero no sé si está acá. ¿No era acá? Que proviene del te oído. juro. Bueno, no importa. La energía de cada... Yo tengo otra traducción. Que proviene también... Acá está. La respuesta prudente sería que el super yo proviene también del oído. Sí. Claro. Acá dice el oído, ¿no? En otras partes habla de lo visto, el oído, como estos restos que quedan que todavía no tienen significación, ¿no? Bueno. Ahora, él se pregunta después por qué despliega contra el yo una dureza y severidad tan extraordinaria, ¿no? Y en el párrafo siguiente, cerca del final, dice: lo que ahora gobierna en el super yo es como un cultivo puro de la pulsión de muerte. ¿Sí? Y que quiero leerles a lo que tiene que ver con esto. En la 54 abajo, vos no sé dónde lo vas a encontrar, pero les leo un cachito. Dice que el super yo puede volverse tan cruel como únicamente puede serlo el ello. Ahora estamos con que el super yo es el cultivo puro de la pulsión de muerte y que puede volverse tan cruel como el ello. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué dice que únicamente puede volverse tan cruel el ello? Porque si nosotros pensamos en el texto de Principio del Placer y más allá del Principio del Placer, lo que veíamos ahí, decíamos que el Principio del Placer acotaba algo de este más allá, que es lo no ligado de ningún modo. Cuando no existe el principio del placer poniendo un límite a eso, es pura pulsión de muerte. Es cuando, por ejemplo, los ejemplos que da Spitz de hospitalismo, los chicos que son alimentados pero que no hay nadie que los ame, ni hay una persona en particular que lo cuida, sino que van pasando cada 6 horas una persona diferente, bueno, y se mueren, ¿no? Ahí que hay pura pulsión de muerte, como no hubo nada de pulsión de vida que acote esa tendencia a la muerte. Entonces, lo que dice acá es, el super yo cruel que castiga ¿Qué otra cosa vemos el ejemplo de pulsión de muerte? Los suicidios es donde la pulsión de muerte, o sea, la pulsión de muerte es la tendencia de cualquier ser vivo al volver al estado anterior. Entonces Freud dice, ¿a qué llamamos pulsión de vida? A todo lo que permite que uno no muera directamente. Sería el retraso de esa muerte directa. ¿Qué te lleva a la muerte? Todo lo que te lleva a la muerte y es de alguna manera autoinducido, los suicidios, ¿cómo se llama? Dejar de comer, la anorexia, cualquier adicción, ¿no? Todas esas cosas que te son la pulsión de muerte. No sé, es impresionante. Las chicas que no quieren comer y se dejan morir. Todo lo que es autodestructivo. Todo lo autodestructivo sería pulsión de muerte. Lo que limita eso, el poder, bueno, está bien, en lugar de hacerme daño voy a pegarle a no sé, a trabajar con
maderas y sacarme la energía con otra. O sea, todo lo que es sublimación y poder desplazar esa tendencia al sufrimiento y a matar, a flagelarse, a hacerse daño, el poder acotar ese masoquismo y encontrar algo menos sufriente es lograr que algo de la pulsión de vida acote esa pulsión de muerte. ¿Entendés? Entonces, estamos viendo al super yo que castiga, que impone el sufrimiento, impone el padecimiento como el cultivo puro de la pulsión de muerte. Pero habíamos dicho que esta instancia parental tiene una doble cara, que no es solo el que castiga y el que busca el sufrimiento, sino que al mismo tiempo el super yo le muestra al chico, por ejemplo, al final de la fase fálica, cuando se incorporan las normas, de alguna manera dice, bueno, si vos te portás bien, te queremos, te va a ir bien, si estudiás, vas a ser un buen profesional como yo. Entonces, también tiene otra cara esta instancia parental, que más bien estaría del lado del ideal. El ideal tendría que ver con todo lo que uno aspira como algo bueno para uno, y también es una guía. Cuando después, lo voy a decir acá, dice también en la 59, cerca del final, anteúltimo párrafo, dice: el super yo subroga la misma función protectora y salvadora que al comienzo recayó sobre el padre. O sea, el super yo, cuando dice función protectora y salvadora, no es este que castiga y que lo busca que sufra. Entonces, esta instancia parental tiene esas dos caras. Podríamos decir, nombrar al super yo como el que castiga y al ideal como esa otra instancia protectora que cuida y que le permite de alguna manera ser una persona exitosa y todo eso, ¿sí? A ver, volvamos a donde estábamos. Bueno, la cuestión de la paradoja del super yo, ¿no? Por un lado, en la 55 arriba, que dice, vos pobre, el párrafo empieza desde el punto de vista de la limitación de las pulsiones. No importa. Bueno, es asombroso que el ser humano, mientras más limita su agresión hacia afuera, tanto más severo se torna su super yo. Acá dice en su ideal del yo. A la consideración ordinaria le parece lo inverso. Ve en el reclamo del ideal el motivo que lleva a sofocar su agresión. Entonces, cuanto más limita la agresión hacia afuera, hacia las personas, la gente que es tan buena, que todo el tiempo se ocupa de los demás, yo qué sé, en realidad se vuelve más masoquista. El super yo lo castiga más a él. ¿Viste la gente que es psicópata, que no le importa nada, que son agresivas, yo qué sé? Y en realidad, claro, son mucho menos masoquistas, ¿no? Que aquellos que están cuidando de no agredir, yo qué sé. Muchas veces dice Freud que esa agresión se vuelve hacia sí mismo. Después, en la 55 abajo, dice, ahora vemos al yo en su potencia, empiezan nuestras representaciones sobre el yo, comienzan a aclararse y a ganar nitidez sus diferentes nexos. Ahora vemos al yo en su potencia y en su endeblez. Se le han confiado importantes funciones. En virtud de su nexo con el sistema percepción, establece el ordenamiento temporal de los procesos anímicos y los somete al examen de realidad. O sea, el yo tiene a su cargo el examen de realidad.
mediante la interpolación de los procesos de pensamiento, consigue aplazar las descargas motrices y gobierna los accesos a la motilidad. Después, ahí, un poquito más abajo, dice, el ello es su otro mundo exterior. Esto es muy importante. ¿Por qué dice que el ello es su otro mundo exterior? Está hablando del principio de realidad, que puede captar la realidad por el examen de realidad y actuar de acuerdo a eso. Ese sería el mundo exterior, normal. ¿Por qué el ello es el otro mundo exterior? ¿Por qué lo llama como mundo exterior? De lo que venimos pensando. Más allá y demás. ¿Por qué exterior? No lo veo. ¿El ello es exterior a qué? Y exterior digamos, al comportamiento como social o algo que tiene que ver con Bueno, tiene algo que ver, pero Exterior a la conciencia. exterior, sí, tal vez. exterior a la posibilidad de ser a las representaciones, exterior a las representaciones. Está bien lo que vos decís, exterior a las convenciones, a lo que se debe en algún sentido, ¿no? Pero en relación a lo que viene trabajando acá, está claro, y ahora vamos a ver el lugar que tiene el yo, está claro que el ello, cuando dice es el mundo exterior, es lo que no manejamos. O sea, Que si no el tiene mundo... palabra directamente. Exactamente. Lo que no tiene palabra, lo que no puede ser representado. Lo que viene del cuerpo. Ustedes piensen que la definición que da Freud de la pulsión como ese concepto límite entre lo psíquico y lo somático, habla de eso que no es psíquico, lo que viene del cuerpo. Si uno tiene una sensación, dice, ay, pero ¿qué siento? ¿Qué me pasa? ¿Pero qué? No sé qué. No, y hay algo ahí que para la capacidad de representarse lo que a uno le sucede es exterior. Es exterior al aparato psíquico. Cuando dice el ello es su otro mundo exterior, es ¿por qué Freud necesita postular una segunda tópica? ¿Por qué pasa de la primera tópica, yo, ello, super yo, a una segunda tópica? Justamente para incorporar en el aparato psíquico lo pulsional, para poner como parte del aparato psíquico esto exterior, pero que es un exterior interior. En algún lado Freud lo llama exterior interior. A mí me gusta mucho, para ejemplificar esto, lo que es el esquema del toro en topología, que es la cámara de autos. La cámara de autos sería esto que nombra acá como yo, pero más bien sería la capacidad de representarse psíquicamente las cosas. El aparato psíquico es la cámara de autos. El exterior que con los órganos de los sentidos, principio de realidad y demás, es exterior como lo conocemos todo. Pero el interior de esa cámara de autos sería el ello. Sería el interior exterior, que en realidad está unido al exterior del todo, ¿se entiende? Con el ejemplo de la cámara. La cámara de autos serían las representaciones, las palabras. Y tiene un exterior de afuera, del cual me puedo fugar, y tiene un exterior e interior, que es también una afuera para el aparato psíquico. Entonces, después va a decir, que lo vamos a tomar la próxima, que el yo, vinculado con esto, obedece a la puesta en guardia del principio del placer. Habíamos dicho que el principio del placer tiene que ver con la posibilidad de que haya representaciones, la ligadura. El yo tendría que ver con la ligadura y el ello y algo del super yo con lo que no se liga, como pulsión de muerte.
Bueno, vamos a dejar acá. La vez que viene terminamos con este texto. En realidad nos quedaban 2 clases en noviembre. En una terminamos con este texto, después, para los que van a seguir, lo que pensaba era ver toda la cuestión de complejo de castración, Edipo, la salida para el hombre, para la mujer, todo eso como para empezar. Pero ahora tendríamos que ver qué texto trabajamos. Una es, para seguir con esto, podría ser el problema económico del masoquismo. No sé si tienen idea qué quieren ver. Pues nos van a quedar, la clase que viene terminamos con esto y empezamos con alguna cosa más, nos queda una clase más. 2 más nos quedan. En noviembre, sí.